Y hoy en nuestra sección de Hablemos tu mente importa tenemos una gran invitada que es del hogar, que es de nuestra familia, la doctora Adelma Villazón. Nuestro tema va a ser sobre esa reflexión integral sobre el cierre del año, qué hicimos bien, qué hicimos mal, los patrones que nosotros repetimos y cómo vamos a proyectarnos hacia el otro año, cómo estamos ampliando esa visión, cómo nos queremos ver al futuro, digamos que sanando un poco los errores del año que se está yendo. ¿Qué debemos tener en cuenta en esta proyección? Bueno, si queremos hacer una proyección para el año 2026, lo primero que hay que hacer es hacer un cierre del ciclo o hacer un cierre del año 2025. Sí, o sea, nosotros tenemos que aprender a soltar, a dejar ir y pues a veces los años pueden ser muy buenos, muy malos, tienen sus baches y es soltar lo que ya pasó para recibir con toda la buena onda el año que va a empezar, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer esos ejercicios para cerrar el año? Bueno, hay muchos ejercicios. A la mente inconsciente le gusta mucho el ritual y las palabras de afirmación. Entonces, hablamos de ritual como algo positivo. Hay muchas, vamos a elegir unas cuantas y es, por ejemplo, hacer una carta despidiendo el año con todos los aprendizajes que hemos tenido. Y porque no solamente las cosas, nos han pasado cosas buenas, pero a veces las cosas que no son tan buenas también nos dejan algo valioso que se llama aprendizaje. Entonces podemos hacer una carta despidiendo el año, agradeciendo el aprendizaje que tuvimos y todo, y luego podemos quemarla. Entonces la mente inconsciente o el cerebro entiende que eso ya queda en el pasado o en el 2025 y va a tener una apertura para el 2026, para un año de cambio, de cosas positivas, de cosas buenas. Ese sería nuestro balance emocional del año. Entonces ahí incluimos lo positivo o también lo negativo. Las dos. Las dos. ¿Qué pasa si en ese balance de año vemos que fue más lo negativo que lo positivo? O viceversa. Bueno, mira, todos los años tienen cosas buenas y no tan buenas. Lo que pasa es que el cerebro a veces se puede inclinar. A veces, por ejemplo, tenemos una pérdida importante, entonces vemos todo el año fue malo porque tuvimos una pérdida. Y yo siempre recomiendo hacer el frasquito de la abundancia. Entonces, el frasquito de la abundancia es que puedes comprar un frasquito, el que quieras, y le colocas el año, vamos a poner 2025. Entonces, lo empezamos, o lo podemos hacer para el 2026, y le colocamos el nombre del año. Cada vez que nos pase algo positivo, nosotros vamos a colocarlo ahí en un papelito. Escribimos, por ejemplo, me invitaron a un evento no sé qué, me aumentaron el sueldo, salí con unas amigas, o sea, no tiene que ser algo macro, pero tiene que ser algo donde sientas placer. Viajé, compré cosas, me compré una casa, lo que sea. Y lo vas colocando, ese papelito lo vas colocando allí en ese frasquito. Al final del año te darás cuenta que el año no fue tan malo, porque tuviste muchas cosas positivas. O sea, al final del año puedes sentarte y empiezas a leer todos esos papelitos y verás que habrán muchas cosas buenas que pasaron en ese año. Qué bonitos estos ejercicios que nos permiten abrir nuestra mente, que también nos permiten, digamos que sanar esas heridas que ocurrieron en el año y hacer ese balance emocional que nos permite avanzar, porque a veces nosotros como seres humanos nos autoflagelamos, nos quedamos en los momentos malos, porque eso nos pasa, nosotros mismos nos podemos estar estancando por esos pensamientos intrusivos, decir, no, tuve un año muy bueno, pero tal día me pasó esto y ya no me gustó. Entonces, ¿cómo podemos manejar estas emociones quizás con ese revuelto? Porque a veces a muchas personas les pasa, escuchan ese 5 para las 12 y empiezan a llorar y se sueltan. A mí me pasa bastante. ¿Cómo podemos gestionar estas emociones para estas épocas? Diciembre es un mes donde las personas tienen unos comportamientos distintos a los otros meses del año. Normalmente tenemos más felicidad, más nostalgia, es un mes de cierre, es un mes también que nos trae cosas buenas. Además, el año 2025 es un año de cierre. ¿Okay? Si lo sumas, quitándole el 0, 2 más 2 y 5 te da 9. Y el 9 es un año de cierre. Entonces, de cierre de ciclos, de cierre de cosas. Con razón. Y por eso es un año que de pronto para algunas personas viene como con muchas cositas. Mucha carga emocional. Sí, gracias. Sí, con mucha carga emocional. Y para esas personas que tuvieron un año, porque todos los cierres no son iguales para todas las personas. O sea, hay personas que unos cierres son muy positivos y a otros uno dice, oh, este año fue
Lo cargué. Ok. Y el 2026 es un año de apertura. Si lo sumas, te da 10. 1 más 0 es 1. Y entonces sería un año para comienzos, para hacer cosas nuevas, para hacer nuevos proyectos, comprar cosas, no sé qué. Y es un año excelente para el desarrollo personal. Me encanta. Sí. Qué bueno porque de esa manera también podemos dejar de pensar que todo es oscuro, que todo va a ser así por muchos años, que todo va a estar difícil, y son etapas, son periodos. A veces nos olvidamos de recordarnos que a veces todo es un periodo, que todo tiene sus tiempos. Sí. En este año, como bien lo mencionamos, muchos de pronto han pasado por momentos difíciles, cargas emocionales, situaciones complicadas, y en medio de una situación y otra sienten que están perdiendo su identidad. Entonces hablemos de la identidad actual y lo que cambia en uno y cómo aceptar esos cambios, porque a veces ni queremos aceptar los cambios que nosotros mismos tenemos. Ok, es que la vida es cambiante, todo el tiempo estamos cambiando. Lo que pasa es que a veces tenemos en nuestras vidas o en el año tenemos etapas que son muy duras. Entonces, como son muy impactantes, tendemos a borrar todo lo positivo que nos ha pasado en el año. Entonces, por eso hay gente que dice, este año fue muy difícil porque perdí el trabajo y duré como 8 meses sin trabajar. Y realmente también has tenido otras cosas positivas, porque durante esos 8 meses que estuviste en la casa, compartiste más con la familia, hiciste cosas que te gustaban, todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando hacemos un balance un balance equilibrado de lo que fue el año, entonces nosotros tenemos como esos aprendizajes, esto fue bueno, esto no fue tan bueno, esto lo tengo que revisar, esto lo tengo que cambiar. Y uno puede hacer también balances no solamente a nivel emocional, sino también se hacen a nivel económico, a nivel de relaciones, a nivel de pareja. Y entonces, si haces un balance, por ejemplo, la gente que hace el mapa de los sueños, ¿sabes? El Vision Board. Exacto, vamos a ver, en inglés. Okay, sí, ¡Qué buen inglés! Ah, sí, qué buen inglés, qué buen inglés. Entonces, fíjate que esas personas lo hacen con una intención. Y al final del año uno se para ahí y dice, oh, cumplí esto, cumplí esto, cumplí esto, cumplí esto. Entonces uno puede decir, este año fue muy bueno, de las 10 cosas que puse aquí en este mapa, cumplí tantas, y pues para el siguiente año yo tengo que trabajar más para cumplir las otras. Entonces cuando haces el balance, pero lo haces equilibrado, notarás que hasta las cosas negativas no fueron tan malas y las positivas, bueno, fueron muy buenas para ti. Porque eso nos permite a nosotros avanzar, nos permite a nosotros también proyectarnos a futuro, porque estamos hablando no solo, digamos, de un solo ámbito, sino nivel económico, familiar, amoroso, estudios, trabajo, hemos dicho de todo un poco. ¿Cómo prepararnos entonces con esa energía, con esa buena onda para recibir el otro año? Por ejemplo, si nosotros somos de los que nos gusta hacer tal actividad, viajar en familia, ¿cómo podemos recibir el año con esas energías tan positivas? Ok, bueno, ya lo tienes. O sea, cuando la persona tiene esa disposición, fíjate que en el 31 la gente materializa muchas cosas porque empiezan a hacer rituales, cosas y no sé qué y todo eso. Porque lo que hace que materialices es la emoción. Entonces, tienes un proyecto, tienes un sueño, pero si tú le pones a eso emoción o lo que otras personas llaman fe, ponle fe, eso va a hacer que tu cerebro lo archive allá en el sistema reticular ascendente y entonces empieza a trabajar para que eso se pueda cumplir. Entonces, el 31 pasan dos cosas, hay dos escenarios. La gente que está en casa, que la pasan solitos, eso no quiere decir que la persona no pueda pasarla bien, porque está con su mejor compañía y es un buen vino, una buena picada, comer algo y prepararse para ese año que vienen muchas cosas positivas. O sea, ¿qué es lo que yo quiero hacer para el año 2026? Y lo puedes hacer plasmándolo ya sea a nivel gráfico o en una libreta escribiendo quiero esto, quiero lo otro para el año 2026. Y la gente que está en familia, disfrutando, pasándola bien, entonces es como disfrutar ese momento de estar con su gente, con sus afectos. Eso es algo muy importante. A veces tenemos muchos miedos a dejar ciertas cosas atrás, o tenemos muchas de pronto inseguridades, o no nos atrevemos a enfrentarnos a lo nuevo, pues por no saber qué va a pasar. Entonces, ¿cómo hacer para poder empezar a borrar todas esas barreras del sistema?
El ser humano le tiene miedo a lo desconocido. Y es como, si no tienes algo seguro, porque por ejemplo a veces uno en diciembre ya uno sabe que le van a renovar el contrato, sabe que se va a quedar en la misma casa, sabe que tiene la misma pareja, entonces la persona no va a tener miedo para avanzar. Pero cuando no tenemos nada seguro, la persona tiene miedo y lo que tiene que hacer es aprender a confiar en sí misma, que ella puede seguir adelante, que ella puede desarrollar esas metas, que ella puede cumplir con esos logros y avanzar. O sea, muchas veces la meta no está clara, o sea, tienes la meta y está allá, pero para llegar a la meta tienes que dar un paso, das el otro paso hasta que estás allá. Este cierre de año, las personas pues tienden mucho a, digamos que a acogerse que en los amarillos, Los agüeros, todo este tipo de cositas que ellos hacen. ¿Por qué las personas tienden a hacer esto y por qué viene esa tradición? Bueno, mira, los agüeros son buenos, ¿ok? Porque en diciembre, sobre todo el 31, la gente está en una disposición, el cerebro, la mente inconsciente está en una disposición de crear. Entonces, como la persona tiene esa disposición, esa meta y también tiene la emoción, la persona dice, si me pongo ropa interior, Sí. cucos, la ropa interior, los amarillitos, seguro que me va a ir bien económicamente el próximo año. Entonces, como la persona tiene esa emoción de que le va a ir bien, probablemente le va a ir bien porque lo va a archivar en el cerebro. Si la persona, hay gente que saca la maleta, no sé si han visto que sacan la maleta y dan la vuelta para viajar. Sí. Okay, yo no puedo hacer eso, porque no vuelvo. Entonces sacan la maleta y lo único que hace es que el cerebro, inmediatamente la mente inconsciente, la emoción lo va a pegar en la mente inconsciente para que lo cree. Entonces la persona viaja, ya sea a Cartagena, viaja a Curazao, donde ella tiene esa meta, pero es porque tiene esa decisión y también la emoción. Como la emoción sea muy fuerte, lo materializa. O sea, es segurísimo que lo va a materializar. Es más que todo la actitud, como las ganas. Sí, es la emoción. Ok, la emoción. Si tienes una emoción, fíjate que uno a veces va a una entrevista y va con esa emoción tan positiva y uno irradia y todo eso, que puedes llegar a convencer al entrevistador. Entonces, cuando tienes una meta, lo que le tienes que meter es emoción, pero es positiva. Jugar con eso en el cerebro y el corazón, y va directamente a la mente inconsciente para poderlo crear. ¿Cómo volver a retomar esas ganas de hacer lo que queremos? Hay que hacer un plan. O sea, es que las metas, los sueños hay que verlos como proyectos, como un plan, y ese plan tiene que tener una actividad. Yo quiero un viaje, entonces ese viaje hay que planearlo, cuánto cuesta, dónde lo voy a hacer, de dónde voy a sacar la plata y todo eso, entonces lo vas haciendo. Quiero un nuevo trabajo, empezar a pasar las hojas de vida, hacer esto y no sé qué, pero hay que mirarlo como un proyecto, porque a veces una cosa es desear y otra cosa es cuando la meta es un proyecto. Entonces, por ejemplo, yo deseo, no soy yo, pero la persona desea bajar de peso, ¿ok? Y entonces es un deseo, y se comió las 12 uvas, lo deseó, y quedó ahí. No lo hizo. Claro, entonces, pero cuando lo ve como un proyecto, ella el 3 de enero va al gimnasio, se inscribe, cuánto vale, lo paga, se compra su sudadera, su leggings bonito, todo eso, y empiezan las actividades y ahí va. Y entonces cuando llega el 31 del 2026, la persona ha perdido los 24 kilos o los 10 kilos que quiere perder. Vamos a hacer la polla. Vamos al mundial. Vamos para el mundial. Oye, y eso del mundial que hay que tenerle mucho cuidado, ¿no? Porque hay personas que se están pegando unas endeudadas solo por ir a un partido. ¿Cómo hablar de eso? Cuando la emoción nos gana a la razón. Bueno, lo que pasa es que si ese es un sueño que tienen las personas de ir al mundial, ¿ok?, lo pueden organizar, no necesariamente tienen que endeudarse. Entonces, por ejemplo, tenemos 4 años para hacer el ahorro, la alcancía, y entonces podemos decir, ok, yo quiero ir a ver el partido en tal parte, o sea, Estados Unidos. Estados Unidos, Okay. Canadá y México. Y México. Yo lo quiero ir a ver a México, yo quiero ir a ver la final. Entonces tiene 4 años para hacerlo. Entonces no necesita endeudarse, porque después de que pase el mundial viene la resaca de la deuda y la tarjeta de crédito. Sí. Eso sí, es otra cosa. Es verdad, hablando de resacas y de deudas,
Aquellas personas que finalizan el año con muchas deudas y no ven salida, ¿cómo podemos ayudarlos emocionalmente o cómo ellos se pueden ayudar a sí mismos para pues estar un poco más estables y afrontar lo que se les viene? Bueno, eso depende, porque si la persona tiene un trastorno de desorden financiero, lo mandas para el psicólogo, ¿ok? Porque también hay una patología que tiene que ver con que la persona se endeuda y no importa si hay mundial, fin de año, cumpleaños, siempre vive endeudada. Y hay otras personas es que por querer agradar se esfuerzan se endeudan para poder agradar, yo quiero hacer una cena este año no sé qué, pero no la tienes. Entonces hay que también aterrizar un poquito y es como, yo voy a hacer la cena dependiendo de mi presupuesto o paso todo el año ahorrando para disfrutar una cena a todo dar como yo quisiera. Entonces si uno quiere una cena con vino, con postre, que la haga no sé quién y todo eso, entonces puedes ahorrar todo el año y cuando llegue el 24 o el 31 no tienes ningún conflicto económico. Doc Adelma, muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, datos de contacto rápidamente, aunque yo sé que ya los deben tener, pero quizás para confirmar esos datos de contacto. Sí, me pueden encontrar en mi página web www.psicólogoadelma.com o en las redes sociales psicóloga Adelma Villazón. Muchas gracias por invitarme. Con todo gusto, a nosotros nos encanta que nos acompañes, esperamos que nos sigas acompañando muchos más días.